analista político, Pedro Pablo Peñalosa, en Bajo la Lupa. Bueno, todos estamos bajo la lupa. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Bienvenido a Nueva Esparta, a la isla de Margarita. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias a Dios. Dentro de todo, siempre hay que señalar eso, para que los días sean positivos, ¿ok? Así es. Pedro Pablo, mira, queríamos contigo analizar un poco el panorama nacional. Uno, bueno, nos sorprendió también esta declaración de Roy Daza, quien dice que, bueno, hay que liberar el dólar, hay que darle un giro a la economía, negados nuevamente al tema de la ayuda humanitaria, porque, bueno, ellos dicen que eso vendría atrás de aceptarlo, vendría una intervención militar de fuerzas extranjeras. Me gustaría primero entrar al chavismo para luego entrar a la oposición sobre la situación, bueno, del gobierno hacia nosotros, hacia los venezolanos, porque nosotros somos los afectados. Bueno, con el tema del chavismo allí lo que yo destacaría es que desde hace tiempo se viene planteando la necesidad de hacer cambios. Incluso si nos fijamos en el discurso del presidente Maduro en la recta final de su campaña electoral, y de hecho hasta el mismo día de la elección, el 20 de mayo, él insistía en que tenían que darse cambios y asumía un discurso autocrítico sobre la marcha del gobierno. Ahora, hasta la fecha, eso no ha pasado de palabras, de discurso. Desde hace tiempo esas críticas vienen y podríamos decir que hasta ese debate fue el que terminó provocando la ruptura con Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, presidente de PDVSA, que también cuando fue vicepresidente del área económica del presidente Maduro, y de hecho, en el marco de un congreso, así como tiene el PSV ahora, también fue un congreso del PSV, cuando Ramírez llevó una serie de propuestas económicas, y aquello al final quedó pues en el tintero, no se ejecutó prácticamente nada. Y aquí de nuevo vienen las autocríticas y los discursos que hablan de cambio, pero hemos visto que el gobierno se ha atrevido a hacer la transformación que requiere el país, y eso es lo que tiene a Venezuela sumida en el caos, colapso de los servicios públicos, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación. Todo esto es obra del gobierno del presidente Maduro. Obviamente, si no tiene la voluntad o si no tiene la capacidad o la claridad para ejecutar los cambios que requiere el país, veremos simplemente la profundización de la crisis a otros niveles, bueno, que ya no sabemos hasta dónde se puede llegar. Pero lo que sí es cierto es que desde hace tiempo viene esa crítica, viene ese discurso que habla de una necesidad de implementar cambios, porque lo que está claro es que ni el chavismo se llama engaño. O sea, la cúpula chavista tiene un discurso que habla de la guerra económica, del imperio, pero están absolutamente conscientes de que esto es producto de una mala política económica, de la corrupción, porque bueno, cuando tú ves que interviene el fiscal que designó la constituyente, Tarek William Saab, y admite que se han robado miles de millones de dólares, bueno, eso no es guerra económica, esos son unos delincuentes, todos funcionarios chavistas, que estaban en cargos importantes y se robaron el dinero de la gente, y por eso la gente no tiene hoy en día que comer ni tiene medicina. O sea, pero eso lo admite el gobierno. El tema es que del discurso no se pasa a los hechos, no se pasa a una nueva política económica. Solamente un impacto mediático, pues. Sí, solamente, claro, yo creo que esto es lo que nos lleva a conclusiones que ni siquiera la cúpula chavista se cree ese discurso que ellos dicen. O sea, es un discurso para la galería, para quien quiera comprarlo, pero cuando tú admites que la política económica tiene una serie de fallas, cuando tú admites que una cantidad de funcionarios chavistas saquearon las arcas públicas, bueno, deja claro que el discurso de la guerra económica y el imperio es para que se entretengan aquellos que, bueno, creen cualquier cosa, pero que el chavismo está consciente, la cúpula chavista está consciente que esto es producto del fracaso de la política económica del gobierno. Y el miedo que da en este momento, que yo tengo ese miedo dentro de toda la situación económica, es la situación con PDVSA. El presidente hizo una reunión el fin de semana con trabajadores de PDVSA a ver cómo montar una mesa, a ver cómo reorganizan el tema de PDVSA y la situación de PDVSA y la producción no se arregla con una mesa.
Bueno, porque A mí me preocupa mucho eso porque nosotros todos dependemos del petróleo, el país completo depende del petróleo. Bueno, pero que este es el mejor ejemplo, porque si tú lees a Rafael Ramírez, ¿qué te dice él? Que todo esto es producto de las malas políticas de PDVSA, de cómo se iba desmantelando la empresa, de todas las desviaciones y de las luchas por el control de la empresa. Y si tú lees a Nicolás Maduro y lees a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, o lees a Manuel Quevedo, el presidente de PDVSA, lo que te dice es que todo eso es responsabilidad de mafias y de desviaciones de la administración de Ramírez. Conclusión, la destrucción de PDVSA no ha sido responsabilidad del imperio, no ha sido responsabilidad de la oposición apátrida y no sé qué más. La responsabilidad, según Rafael de la CIA, porque ahora metieron hasta una CIA ahí. Manuel Quevedo es la corrupción y la incapacidad. Bueno, eso por parte del gobierno, que nos afecta porque nos afecta mucho el tema económico y de verdad que no sabemos cuál terminará siendo el desenlace. De hecho, por allí está, me gustaría tu posición también en relación al ex candidato presidencial Javier Bertucci, porque bueno, anda y que va a ser el encargado también de traer medicamentos por ahí. Tú sabes que ruedan mucha información. Y aquella vez cuando campaña, recordemos que en vista de que no ganó Javier Bertucci, resulta que hubo una polémica pregunta de una periodista: ¿dónde está el barco que usted prometió de medicina cuando pasaran las elecciones? Y él dijo que no, que ese barco llegaría si él los gana. Si no gana, entonces el barco se devuelve. Entonces, ¿con qué se come esto, Pedro Pablo? Bueno, solamente te puedo decir algo. Si aquí se trae alimentos o medicina, eso lo va a autorizar el gobierno de Venezuela. Si utilizan a Bertucci o utilizan a quien quieran, eso es otra cosa. Pero aquí solo podrá entrar alimentos y medicina si el gobierno de Venezuela lo autoriza. Si cualquiera otro viene y se pone a ofrecer cosas, se pone a prometer cosas, repito, es utilizado por el gobierno como fachada, como instrumento para sus fines, es distinto. Pero aquí esta crisis solamente se resolverá si el gobierno de Venezuela, o quienes estén en el gobierno de Venezuela, entienden que deben privilegiar y que deben abrir la posibilidad de que se establezca un canal humanitario y sobre todo lo importante, porque yo sinceramente en ese debate no soy muy amigo de insistir con el tema del canal humanitario, porque aquí lo que realmente se necesita no es un canal humanitario, aquí se necesita es la transformación total y absoluta de las políticas económicas fracasadas que tienen a la gente pasando hambre y muriendo por la falta de medicina. Esto no se resuelve con un paño caliente, obviamente la gente tiene una urgencia y si mañana llega medicina y alimentos, bienvenidos sean, pero pensando en la solución real y profunda, esto no es lanzando bolsas de alimentos y medicina como lo lanzan algunos países africanos, esto no se resuelve con medidas, digamos, de corto plazo, esto requiere, es un cambio total de la política económica venezolana. Si esto continúa así, pueden venir todas las ayudas que tú quieras y aquí seguirá viendo hiperinflación, escasez de alimentos y medicina, simplemente tendrás una semana un poquito más de comida y la otra semana seguirá la escasez, porque esto, repito, no se resuelve con paño caliente. Es un problema estructural, definitivamente. Ahora, refleja la política del gobierno. Sí, bueno, siguen las pugnas entre algunos sectores de la oposición, sobre todo en este momento. Se había hablado incluso primeramente, habíamos escuchado que iban a elegir un candidato presidencial, ya habiendo un proceso electoral que es reconocido o no es reconocido por algunos, el 20 de mayo. Otros, bueno, estaban por ahí ya entusiasmados. Un Nuevo Tiempo dijo que eso era mentira. Me gustaría comenzar por allí. ¿Tú crees que aquí va a haber elecciones presidenciales antes de los 6 años del que cumpla el mandato al presidente Maduro? Bueno, yo te diría que no es un tema de creer. El tema, la pregunta sería, ¿qué está haciendo la oposición para forzar al gobierno a admitir unas nuevas elecciones? Ese es el tema, más no es un tema, digamos, ¿qué está haciendo la oposición entonces? Bueno, es que esa es una pregunta que habría que hacerle a la oposición. O sea, la oposición ha dicho que quiere que haya elecciones antes
de que finalice el año, incluso han señalado el mes de octubre, diciembre, pero la pregunta es qué están haciendo para ello, porque no basta con decirlo. Es decir, yo puedo pararme en la esquina y decir que quiero tener un carro, y puedo pararme en la esquina y decir que quiero tener una casa. Ahora, ¿qué estoy haciendo para tener la casa y el carro? No, para dar un ejemplo, bueno, aquí pasa lo mismo. O sea, yo puedo pararme en una esquina y pegar 5 gritos y decir que quiero elecciones, pero el tema es qué estás haciendo, qué medidas estás tomando, qué acciones estás desarrollando para alcanzar ese objetivo. Y hasta este momento no se ve. Si tenemos esa duda, si tenemos esa pregunta, es porque no vemos que se esté desarrollando una estrategia que busque, repito, no, porque no es pedirle al gobierno que convoque elecciones, es forzarlo, es obligarlo, porque el gobierno obviamente se niega a ello. El gobierno da como buena la elección del 20 de mayo, a pesar del rechazo de buena parte de la comunidad internacional y de la oposición, y dice que eso es ya pues un capítulo cerrado. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo, qué debería hacer la oposición para obligar al gobierno a retroceder y admitir convocatoria a nuevas elecciones? ¿Tú sientes que hubo un fracaso por parte de este Frente de Unidad? Porque, y en esta separación que hubo con la MU, porque tú ves los Twitter, los chats, y aquello es una pelea, pero es que entre la oposición la guerra es más fuerte que la oposición contra el gobierno. Tú ves una pelea terrible. ¿Se puede dar un consenso real en medio de esta vorágine de señalamientos dentro de la oposición, Pedro Pablo? ¿Dónde crees tú que va a parar la mesa de la unidad? ¿Podrán reconstruirla, el frente? Pero para mí el tema del frente, bueno, todavía está en una etapa de formación, ¿no? Según han señalado, todavía están definiendo algunos puntos. Desde mi punto de vista, yo creo que allí lo que tiene que imponerse es un debate que busque identificar una idea, una estrategia que todos puedan abrazar de manera clara, enfática, que todos puedan comprometerse con ese proyecto para avanzar. De lo contrario, es muy difícil que tú logres superar las diferencias que existen. Si tú no tienes claro cuál es el objetivo, hacia dónde apuntas y cómo debes alcanzar esa meta que te has trazado, pues muy difícilmente puede darse la unidad. Más allá de las diferencias, yo creo que puede haber diferencias y siempre las ha habido, personales, ideológicas. Cada partido tiene su proyecto y su manera de interpretar las cosas, pero también ha estado claro que es necesaria la unidad para enfrentar la amenaza en lo que representa el régimen chavista. Y creo que allí es donde tienen que apuntar, o sea, buscar esa idea, y ahí se irán dando las alianzas. Quien no comparta, por ejemplo, lo que ha pasado con María Corina Machado, si ella tiene una tesis distinta, que le han dado hasta en la cédula, y a Ledesma también. Claro, pero quiero decir, si ella tiene una tesis distinta, por más allá de los ataques, porque eso siempre va a existir, ojalá el debate sea lo más sano posible, pero siempre va a existir ataques y cuestionamientos. Lo que quería decir es que si ella tiene una idea distinta, que es la que ha expresado, pues me parece muy coherente, muy serio que ella decida montar tienda aparte, porque yo no puedo estar contigo si no coincido contigo, o sea, si tengo una visión distinta. Ahí es donde punto, donde digo que si tienes una idea clara, pues bueno, será mucho más fácil avanzar en las alianzas y más acuerdos, porque bueno, coincidirán aquellos que tienen esa misma lectura de los hechos, que proponen la misma salida. Yo creo que ese es el objetivo de la unidad, para recomponerse. Ahora, fíjate, hay otra situación en Voluntad Popular que está calientica, como dice uno. Esta noticia que surgió en redes sociales en contra de Luis Florido, que bueno, se había quedado con gran parte, se iba a quedar, ya tenía todo listo para quedarse con unos cuantos millones de dólares y de euros, parte de lo que iban a destinar para la ayuda humanitaria. Él, como presidente de la Comisión de Política Exterior, bueno, sale de la presidencia de Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. El papá Leopoldo López le manda un Twitter y dice que le recomienda que lo que tiene que irse del partido. Roberto Marrero, por otro lado, que también es dirigente de Voluntad Popular, dice que dará a conocer el resultado de si lo votan o no, y no va a quedarse callado. Y por otra parte, Andrés Mejía dice que descarta la expulsión del diputado Luis Florido de Voluntad Popular, y Luis Florido se defiende en su cuenta en Twitter.
¿cómo Bueno, lo que decíamos. esto Bueno, genera una desconfianza también en medio de toda esta situación? Porque uno dice, bueno, entonces están esperando unos reales, le van a caer, se lo van a quedar. ¿Cómo es el negocio? Bueno, yo ahí creo que hay que aclarar 2 puntos, ¿no? Bueno, uno sobre el tema de diferencia dentro de los partidos, ya no estamos hablando de la diferencia solamente en el marco de la unidad, sino que cada partido, bueno, tiene sus diferencias y eso salen a la calle, ¿no? Ahora, sobre el tema del dinero, yo, he estado leyendo las noticias sobre este tema, pero es que yo no entiendo porque hay que tener claro que el dinero que se está destinando, que van a quedar los gobiernos a ayudar a la diáspora venezolana, va dirigido a gobiernos e instituciones, no va dirigido a la Asamblea Nacional ni a particulares, ¿no? O sea, va dirigido, por ejemplo, el gobierno de Colombia, por el gobierno de Colombia está, recibiendo todos esos venezolanos que cruzan la frontera, y esa ayuda va para ese gobierno, igual otros países que están señalando que, cómo ha aumentado el número de venezolanos, Perú, casi todos, Panamá, Argentina, o sea, todos los países de América Latina, Chile, o sea, que está recibiendo muchos venezolanos y obviamente, están pidiendo una ayuda para atenderlos, al igual que las organizaciones que se encargan de este tipo de temas, o sea, no la Asamblea Nacional, que además no tendría esa capacidad ni nada que hacer al respecto. Pero al margen de ese tema, que ya se tendrá que investigar y se tener más datos al respecto, lo cierto es que, lo que ha dejado en evidencia es que hay unas fisuras dentro de voluntad popular y que tendrá que hacer frente a ellos, evitando que eso genere más ruido, porque por supuesto eso es lo que termina desmovilizando o decepcionando a la militancia opositora. Sí, y generando desconfianza, porque dice, están pidiendo ayuda humanitaria, entonces van a caer los reales y ahora se lo van a quedar y se presenta esto, entonces la gente dice, ¿en quién confían? Los que confiaron en que ellos salieron a solicitar dinero también para esta situación, para que no se aprovechen de la gente, porque entonces el gobierno también agarra y dice, mira, para eso que estaban pidiendo la ayuda, para quedarse con los reales. Tú sabes cómo es esto, la gente, tú eres periodista y sabes que mucha gente en la calle, la mayoría de la sociedad venezolana, los votantes, los electores, no quieren al gobierno por la situación económica a que ha sometido a la gente, pero también tiene una falta de credibilidad hacia muchos, no todos, porque no podemos meterlo a todos en un saco, pero a muchos actores de la oposición por todas las últimas actuaciones. Entonces, cosas como esta, no es que esté yo metiendo al influido en un tribunal, pero porque él tiene derecho a su defensa también, pero todas estas situaciones también, sabes, le ponen un abono a eso. Bueno, Pedro Pablo, nosotros agradecemos de verdad tu posición el día de hoy acá y ese análisis, ojalá y te tengamos nuevamente en otra oportunidad acompañándonos acá en la isla de Margarita, tu isla también, pues es tu isla. Así es, está muy bien, muchas gracias.